Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro seminario de divulgación de tesis. En esta ocasión, pues, se encuentra con nosotros Vanessa Itzel Soule Flores. Ella nos va a hablar sobre su trabajo de tesis que se titula Impacto de factores socioeconómicos en la mortalidad por COVID-19 en México. Su tutor fue el doctor Carlos Rodríguez Hernández Vela, quien es un investigador de el IMAS, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, gracias por estar aquí, Vanessa, y te cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí. Voy a empezar a compartir mi presentación para comenzar. Ya la pueden ver, ¿verdad? Sí. Sí, ok, perfecto. Bueno, pues mi nombre es Vanessa Soule, soy matemática y es un gusto poder compartir mi trabajo con ustedes. Mi asesor, como ya lo mencionó la doctora Rocío, fue el doctor Carlos Erwin Rodríguez de Limas, y en mi tesis analicé el impacto de las comorbilidades y factores socioeconómicos en el riesgo de fallecer por COVID-19 en México. Era muy importante para mí poder retribuir con algo de lo que aprendí en mi carrera a la sociedad con este trabajo. Por eso me interesa en analizar esta pandemia, ya que existen muchos estudios alrededor del mundo sobre las condiciones de salud que pueden ser perjudiciales y afectar más a una persona si se infecta del virus, pero no sabemos cuál es la relevancia o cómo influyen las condiciones socioeconómicas con las que cuenta la población ante el riesgo de contraer la enfermedad o fallecer. Y para dar comienzo a mi presentación, explicaré el contenido a grandes rasgos. Comenzaré con una breve introducción, luego explicaré los conceptos básicos del modelo estadístico que se utilizó en este trabajo, para dar inicio con el modelo de regresión lineal múltiple que posteriormente se implementó haciendo un análisis a nivel municipal. Después hablaré sobre el panorama de la pandemia y de la situación socioeconómica en nuestro país para contextualizar este trabajo, en el que para garantizar tener una muestra aleatoria se hizo una división de la población por grupos similares en densidad poblacional, considerando cada ola de la pandemia. Y con esto se realizó un análisis exploratorio para conocer la dinámica y relación entre las variables estudiadas, con el fin de construir modelos que describan el riesgo de mortalidad en términos socioeconómicos de la población. Estos modelos se compararon y se seleccionó uno para hacer predicciones. Por último, presentaré los resultados obtenidos y las conclusiones de estos. Entonces, comencemos. ¿Qué se busca? Bueno, pues el objetivo básicamente es responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo impactan los factores socioeconómicos existentes en la población mexicana al riesgo de mortalidad por COVID-19? Así que primero se reunió y homologó información de diversas fuentes para dar una primera visión de la dinámica. Se usó el análisis exploratorio de los datos y finalmente, mediante la técnica estadística del análisis de regresión lineal múltiple, se obtuvo un modelo que busca describir el riesgo de mortalidad a nivel municipal en las 3 primeras olas del país. Veamos entonces algunos conceptos básicos como qué es un modelo matemático, ya que es la base de este trabajo. Así que entendamos a un modelo matemático como una herramienta científica para expresar relaciones entre las variables y componentes de un sistema complejo con el fin de estudiar su dinámica y así encontrar soluciones exactas o aproximadas usando el rigor y formalismo matemático. Para modelar la pandemia de COVID-19 en México se optó por un modelo matemático que toma como base la probabilidad y la estadística para predecir este riesgo de mortalidad. El modelo que se eligió fue un modelo de regresión lineal, el cual es un tipo de modelo estadístico que sirve para modelar y analizar la relación entre variables, entendiéndose por variable cualquier factor que pueda ser cuantificable de una población. Y pues todo modelo de regresión tiene una variable de respuesta dependiente, la cual es nuestra variable de interés,
es decir, la que buscamos predecir, también una variable regresora o independiente, las cuales van a ser variables que describan el comportamiento del fenómeno estudiado. Los coeficientes de regresión son parámetros desconocidos del modelo. Y por último tenemos una variable aleatoria que se describe como errores o residuales. Y esta es una variable que explica por qué el modelo no se ajusta exactamente a los datos. Es decir, representa la variabilidad en Y. Entonces el modelo quedaría definido como la siguiente ecuación. Y es igual a beta 0, que es la ordenada al origen, más beta 1, que es la pendiente por la variable X, más un error que explica justamente la variabilidad en Y. Y pues para calcular la recta estimada se utiliza, bueno, uno de los métodos que se utilizan es el método de mínimos cuadrados, el cual nos sirve para estimar nuestros coeficientes de regresión minimizando la diferencia entre los valores reales y los valores ajustados. Y pues rápidamente en esta gráfica nos podemos dar una idea de cómo es que funciona este método, ya que minimiza esta distancia que existe, bueno, la diferencia entre el valor observado y el valor ajustado de nuestra recta. Es como la idea básica de este método. Y ya que sabemos esto, podemos pasar con el modelo de regresión lineal múltiple. Este es un modelo que involucra más de una variable regresora y el modelo queda descrito de la siguiente manera, donde hay k variables independientes y k más un parámetros que necesitan ser estimados, incluyendo al beta 0. El tamaño de muestra es n y por conveniencia se usará k' y k más 1, suponiendo que n es mayor a k'. Esto quiere decir que se tienen más observaciones que parámetros. Y para corroborar la adecuación del modelo se deben verificar ciertos supuestos antes de darlo por definitivo. Aquí los residuales juegan un papel importante para verificar los supuestos. Nuestro supuesto básico y más importante es la correcta especificación del modelo. Es decir, que la relación entre la variable dependiente y la variable independiente debe ser lineal. Y esto es pues que se cumpla la definición del modelo. Otro supuesto es la independencia, es decir, que los errores deben ser independientes entre sí. La homoscedasticidad nos dice que la varianza de los residuales debe ser constante y también los errores se deben distribuir de forma normal o al menos de forma aproximada. Otro supuesto muy importante es que no debe haber correlación entre los errores. Esto es que la covarianza de los errores sea igual a 0. Y en el caso de la regresión lineal múltiple se debe verificar la multicolinealidad. Es decir, no deben existir variables independientes que estén relacionadas linealmente entre ellas, ya que eso provocaría una mala especificación del modelo. No tiene mucho sentido tener dos variables dentro del modelo que representen lo mismo, por lo cual se descarta una de ellas si es que llega a variables con multicolinealidad. Y el último supuesto es que el número de observaciones debe ser mayor que el número de variables independientes. Lo que sigue es ajustar el modelo de regresión aplicando el método de mínimos cuadrados, tener los coeficientes de regresión que se representan con el vector beta gorro. Estos vectores son los que dan como resultado el modelo ajustado de regresión lineal múltiple. Y pues va a quedar definido como y gorro va a ser igual al coeficiente de regresión estimado del beta 0 más la suma de todos los coeficientes estimados por la variable. Por lo tanto, los residuales del modelo van a quedar definidos como la diferencia entre el valor observado y el valor ajustado. Es importante notar que el enfoque de los mínimos cuadrados no es necesario que los errores sigan una distribución normal, sean independientes o cumplan la homoscedasticidad. Lo único que se necesita es asumir que existe una relación lineal entre la variable dependiente y las variables independientes. Con estos residuales ya definidos se podrá hacer el análisis fundamental de varianza. Este análisis
Pues es básicamente calcular la suma de cuadrados, tanto de la regresión como de los residuales, para poder calcular el cuadrado medio, el error cuadrático medio o cuadrado medio, solo dividiendo la suma de cuadrados entre sus grados de libertad. Pero esto nos va a ayudar a calcular un valor muy importante, que es F, que va a estar definido como el error cuadrado medio de la regresión entre el de los residuales. Y este va a ser, bueno, es un valor importante, que vamos a ver un poco más adelante. Por lo tanto, con esta tabla nos podemos obtener un estimador de sigma cuadrada, que va a depender del modelo y va a ser igual al error cuadrático medio de los residuales. Y por consecuencia, el error estándar residual va a quedar definido como la raíz, bueno, su raíz cuadrada. Y bueno, con estas definiciones que vimos, podemos continuar con lo que es la validación del modelo, en la que se determina la calidad del ajuste y la utilidad del modelo de regresión mediante las pruebas de significancia y la prueba de bondad de ajuste. La prueba de significancia de la regresión indica si al menos una de las variables independientes nos ayuda a describir la variable dependiente y se realiza vía la prueba F de Fisher. Para verificar la significancia para cada una de las variables se utiliza la estadística T-Student y la prueba de bondad de ajuste nos ayuda a determinar qué tan bien describe el modelo a la variable dependiente. Y pues para la prueba de significancia de la regresión se consideran las siguientes hipótesis. La hipótesis nula, que nos dice que que los coeficientes de nuestras variables todos son igual a 0, es decir, que ninguna de nuestras variables, con ninguna de nuestras variables se puede describir el modelo, y la hipótesis alternativa dice que al menos una de ellas es distinta de 0. Aquí es donde se usa el valor que obtuvimos con la tabla de la ANOVA. Y si ese valor es mayor al valor de la distribución a un nivel de significancia alfa con k y n menos k prima grados de libertad, la hipótesis nula se va a rechazar y se concluye que existe al menos una variable regresora que sí afecta significativamente a nuestra variable dependiente. En el caso de la prueba de significancia para cada variable, pues la hipótesis es básicamente la misma, pero para cada variable. Y en este caso se utiliza el estadístico T, que va a ser igual el coeficiente de regresión estimado entre su error estándar estimado. Y la hipótesis nula se rechaza de igual forma si ese valor es mayor al de la distribución a un nivel de significancia alfa con 2 y n menos 2 grados. En el caso de la prueba de bondad de ajuste, que es que verifica la variabilidad del modelo, es decir, que tanto explica y se ajusta el modelo al fenómeno en porcentajes. Esta prueba se hace por medio del coeficiente de determinación, el cual está definido como la suma de cuadrados de la regresión entre la suma de cuadrados totales, o de esta forma. Pero en el caso de la regresión lineal múltiple se prefiere un R cuadrado ajustado, que considera una penalización por la cantidad de regresores que se incorporan al modelo. Y simplemente se divide entre sus grados de libertad. Y pues una vez que ya tenemos nuestro modelo y comprobamos la significancia de las variables, podemos proseguir con la selección de variables. Para elegir las variables regresoras que describan mejor nuestra variable respuesta, y para hacerlo existen distintos métodos. En nuestro caso se usó el criterio de información de Akaike, que incluye una cierta penalización, pero para cada una de las variables que se agrega. Y su fórmula es pues esta que está aquí, donde n es el número de observaciones y el error cuadrático de los residuales es una medida de falta de ajuste.
El valor de 2K es la penalización por el número de variables independientes que se incluye en este modelo. Entonces, una vez obtenido el modelo de regresión, el objetivo primario es realizar una buena interpretación del comportamiento de la variable dependiente, pero en segundo lugar, es de interés obtener una predicción. Supongamos que se quiere predecir el valor de Y asterisco, entonces, bueno, que el cual está asociado a los valores de las variables independientes X y asterisco, entonces la estimación puntual de una observación futura de Y en ese punto va a estar definida de la siguiente forma. Y pues así también necesitamos calcular su intervalo de predicción para asegurar que nuestra predicción se ajuste. Y pues ya, con todo esto, que es, bueno, fue toda, más bien, perdón, es toda la teoría que se utilizó en este trabajo. Entonces ahora vamos a ver cómo se aplica en la pandemia de COVID-19 en México. Desde que llegó la pandemia de COVID-19 a nuestro país, la población mexicana se ha visto seriamente afectada. Simplemente fijándonos en las cifras podemos constatarlo. A la fecha del 16 de marzo del 2022, nuestro país se encontraba entre los 20 países con más casos confirmados en todo el mundo, con poco más de 5.5 millones de casos registrados, y también era el quinto país con más defunciones, con aproximadamente 323,000 defunciones registradas. Entonces, dado el alto índice de contagios y mortalidad, existe una imperante necesidad de analizar todos los posibles factores que representan un riesgo en esta pandemia. Por lo que conocer a las personas con mayor riesgo de adquirir el virus o presentar un cuadro grave de COVID-19 es crucial para determinar las estrategias políticas y sociales en términos de salubridad. Así que veamos cuáles son las principales afecciones en los mexicanos y a qué grado. De acuerdo al INEGI, las principales afecciones en los mexicanos son la obesidad, la diabetes y la hipertensión, las cuales son comorbilidades que están determinadas por la OMS como factor de riesgo, y en México el 70% de la población mexicana padece sobrepeso. La diabetes, que es la enfermedad crónica relacionada directamente con la obesidad, afecta a más del 10% de la población adulta, que son las personas arriba de los 20 años de edad, y el 32.7% de la población adulta padece hipertensión. Y ya que conocemos las principales comorbilidades de los mexicanos, veamos cuál es la situación social y económica de nuestro país. De acuerdo al censo 2020, México cuenta con 126,014,024 habitantes, de los cuales poco más de la mitad son mujeres y el resto son hombres. La población económicamente activa es del 62%. Lamentablemente, el 43.9% de la población vive en condiciones de pobreza y el 8.5% en pobreza extrema. Además, los niveles de educación en el país son bajos, ya que en promedio se cursan 9.7 años de escolaridad. Esto significa que en promedio no llegan a cursar más allá del primer año de prepa. Y como veremos más adelante, el grado promedio de estudios será un factor determinante en este análisis. Por último, poco más de 4 millones de personas son analfabetas, siendo las personas más marginadas del país sin un empleo formal ni seguro social. Todo esto nos da un panorama de cómo está el país en términos socioeconómicos, y habiendo entrado en contexto ya podemos comenzar con este trabajo. Las bases de datos utilizadas fueron la base de datos de la pandemia del Gobierno de México, la base del censo de INEGI, la base del índice de marginación por municipios también de INEGI, y la base de las principales comorbilidades en el país también de INEGI. Se trabajó con un total de 2.624.272 datos, que fueron los datos positivos que yo tomé solamente, y se agruparon en 2.437 municipios. Además, se trabajó con 30 variables en la variable respuesta, que es una variable de interés, es decir, las defunciones.
Mm, las variables socioeconómicas que se utilizaron para el análisis fueron poco más la mitad de las variables totales. Como podemos observar, algunas de ellas son el grado promedio de estudios, el promedio de hijos nacidos vivos, la población sin seguridad social, el promedio de ocupantes por vivienda. Eso en el caso del censo. Y en el caso de la base del índice de marginación, fueron variables relacionadas con la vivienda, es decir, si cuentan o no con los servicios básicos como lo es la energía eléctrica, la adobada, drenaje. Una variable muy importante que quiero destacar es el porcentaje de la población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos. Más adelante veremos por qué. Ahora, para poder hacer un análisis preciso y confiable de los datos, se consideraron las 3 primeras olas de la pandemia. Y para determinar cada ola, se consideraron únicamente 3 meses de cada ola de contagios. El mes del pico, el mes anterior y el mes posterior, tomando la fecha en que inició la sintomatología del paciente. Esto para garantizar tener el mayor número de casos, porque sabemos que la duración de la sintomatología del virus está intrínsecamente relacionada con el índice de contagios. Entonces, ¿cómo quedaron definidas nuestras olas? Es de esta manera. Cada una tiene 3 meses y pues fueron estos. Lo que sigue es que se hizo un análisis visual a nivel estatal para ver cómo se distribuyeron los casos positivos, las hospitalizaciones y las defunciones, con la finalidad de darnos una idea general de cuáles fueron los estados más afectados en cada caso. Y pongo como ejemplo los mapas coropléticos de la primera ola solamente. En el caso de los casos confirmados, vemos que los estados más afectados fueron la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Sonora, Nuevo León. Pero en el caso de las hospitalizaciones, los estados más afectados fueron Sinaloa, Jalisco, Hidalgo, Veracruz, Chiapas y el Estado de México también. Y en el caso de las defunciones, los más afectados fueron Sinaloa, Veracruz y Chiapas. Estos mapas nos ayudan a ver cómo están distribuidos estos casos. Y, o sea, los casos positivos, las hospitalizaciones, las defunciones, y sin relación entre ellos. Vemos que los estados que tuvieron muchos casos, como fue el caso de Sonora o Nuevo León, no presentan tantas hospitalizaciones y tampoco tantas defunciones, pero sí hay una relación entre las hospitalizaciones y las defunciones. Bueno, esto ya también lo conocemos por las noticias, pero aquí es un análisis que se hizo y pues sí salió como es que está pasando. Ahora, en el caso de la obesidad del país, con esta gráfica de barras podemos ver cómo está distribuida en cada estado. Y vemos que Sonora tiene un alto índice de obesidad, con casi el 80%, seguido de Coahuila, aunque la mayoría de estados no están tan alejados con 50 o 50, un poco más del 50%. En el caso de la diabetes y la hipertensión, lo que podemos ver es que los estados que tienen más prevalencia son Sonora, Chiapas, Veracruz, Nuevo León y Chihuahua, que si recordamos son estados donde hubo más casos. Pero, o sea, parece ser que hay como una relación entre que te contagies y la obesidad y la diabetes. Pero, pues este panorama es muy general, donde las condiciones socioeconómicas no se pueden considerar de la misma manera en todos los estados. Y al ser los factores socioeconómicos nuestros objetos de estudio, se decidió hacer el análisis a nivel municipal para una mejor precisión. Entonces hay que saber
que la República Mexicana está integrada de 2.471 municipios, de los cuales 2.437 presentaron al menos algún caso registrado del virus. Pero hubo un inconveniente. El tamaño de la población de los municipios es muy variado. Existen municipios solo con 81 habitantes y otro con más de 1.900.000 habitantes. Entonces, sabemos que, al menos en la mayoría de los casos, si no es que en todos, los municipios con densidad poblacional baja suelen ser zonas muy marginadas, al contrario de los municipios grandes que por lo regular son las capitales. Y entre ellos existen marcadas y considerables diferencias sociales y económicas. Por lo tanto, para garantizar tener una muestra homogénea, se dividirán los municipios en grupos similares en cuanto a densidad poblacional. Para fines prácticos, se tomaron quintiles, obteniendo así 5 grupos poblacionales, donde cada grupo contempla la misma cantidad de habitantes y dependiendo la ola que se esté analizando, contiene cierto número de municipios. El grupo 1 contiene a los municipios con una población menor o igual a 3.419 habitantes. El grupo 2 contiene a la población entre 3.000 y 9.000 habitantes, el grupo 3 entre 9.000 y 19.000, el grupo 4 entre 19.000 y 45.000 y el grupo 5 una población mayor a esos 45.399 habitantes. Por lo tanto, el análisis final se hizo por grupos poblacionales en las 3 primeras olas de la pandemia. Así es como nos quedaron la cantidad de grupos, la cantidad de municipios en cada grupo, dependiendo la ola de la pandemia. Vemos que pues nada más aumenta como en 20 en promedio, conforme aumenta, evoluciona la pandemia. Aquí se muestra la distribución de nuestros grupos poblacionales en cada ola y podemos ver que todos tienen una distribución normal, lo cual corrobora que la división es la adecuada. Entonces, ya que tenemos o que conocemos nuestras variables socioeconómicas y cómo están divididos nuestros datos, procedemos con el análisis exploratorio mediante el diagrama de correlación. Los diagramas de correlaciones nos sirven para visualizar las relaciones lineales que existen entre las variables, ya sean positivas o negativas. En este caso presento los diagramas del grupo 1 y el grupo 5 para contrastar la relación entre la variable de función, que es nuestra variable de interés y está representada como def, y las demás variables. Solo que vamos a enfocarnos en las variables socioeconómicas porque son nuestras variables de estudio. Y para que sepan más o menos, es a partir de esta variable que es el grado promedio de estudios para acá. Entonces, fijémonos primero en los colorcitos, cómo cambian. Vemos que la intensidad de las relaciones entre variables aumenta de intensidad dependiendo si es el grupo 1 o el grupo 5, es decir, el grupo más pequeño o el grupo más grande. Y bueno, otra cosa importante que hay que resaltar de estos diagramas de correlación es que nos ayudan a detectar problemas de multicanalidad. Como vemos en el caso de la población económicamente activa, y esta variable que se llama, OLABOR significa el promedio de ocupación laboral y como vemos muestra una relación lineal. Esto quiere decir que ambas variables representan lo mismo, por lo tanto se elimina del análisis una de ellas y de manera similar sucede con el grado promedio de estudios y el porcentaje, esta variable que se llama, representa el porcentaje de la población de 15 años o más sin escolaridad básica, relacionada con el grado promedio de estudios, también tiene una relación lineal. Por lo tanto, también se va a quitar del análisis
posteriormente. Bueno, y para explicar más detalladamente, centrémonos en el grupo 5, donde vemos que la variable de las defunciones tiene una relación lineal negativa con el grado promedio de estudios. Esto quiere decir que mientras mayor sea el grado promedio de estudios, menores serán las defunciones. Caso contrario con el resto de las variables que muestran una relación lineal positiva, como pues es el caso de esta variable, es el porcentaje de la población sin seguridad social, el analfabetismo. Estas variables representan las condiciones con las que vive la población, es decir, si cuentan con los servicios básicos o no. Esta representa si viven con hacinamiento y esta variable es el porcentaje de la población con ingresos de hasta 2 salarios mínimos. Más aún hay que recordar que el análisis exploratorio es solo para darnos una idea de qué variables y cómo están relacionadas. Ahora, antes de continuar, quisiera hacer énfasis en la variable del grado promedio de estudios, que como podemos ver, además de que está relacionada con las defunciones bueno, tiene una relación lineal negativa, sucede lo mismo con las demás variables socioeconómicas. Es decir, que mientras mayor sea el grado promedio de estudios, menor será el porcentaje de estas personas con malas condiciones de vida. Y pues conociendo esto ya podemos continuar. En estas tablas solo muestro un resumen del tipo de relación y las variables relacionadas con nuestra variable de interés, que es las defunciones, determinadas en los diagramas de correlaciones que les acabo de explicar. Y pues a lo largo de la pandemia podemos observar que la dinámica que se muestra en el diagrama de correlaciones se mantiene. De hecho, se hace como un poco más, se marca más en la tercera ola. Como ejemplo, este es el grado promedio de estudio contra las defunciones. Este es la población económicamente activa. De hecho, aquí solo afectó a cierto rango de la población, con un promedio aproximado del 10% de defunciones. Y por último, vemos una relación lineal positiva del porcentaje de la población con hasta 2 salarios mínimos. Entonces, ya que tenemos una idea de la dinámica de las defunciones en términos socioeconómicos, mediante el lenguaje de programación estadístico R se realizó el ajuste de los modelos. Se ajustaron 15 modelos considerando nuestros 5 grupos, 5 por cada ola de la pandemia, con el objetivo de describir el riesgo de fallecer por COVID-19 en cada uno de nuestros municipios considerados y tomando en cuenta solo nuestras variables socioeconómicas. Estos son los modelos, bueno, este es el modelo de la primera ola, pero para el grupo 1, para el grupo 2, para el grupo 3, grupo 4 y grupo 5, estas son las variables que resultaron significativas en esta ola de la pandemia. Los numeritos que podemos ver aquí son los coeficientes de regresión que se obtuvieron y también nos arroja el nivel, el número de observaciones, que en este caso son nuestros municipios, el R cuadrado ajustado, el error estándar residual y el estadístico F, que nos dice que nuestros modelos sí son significativos a un nivel de significancia del 0.01. Ahorita se los explico un poco mejor. Solo para que vean los modelos que se obtuvieron en cada ola. Estos son de la ola 2 y de la ola 3. Las variables significativas socioeconómicas sí cambian en cada ola de la pandemia, pero algunas se mantienen. Primero les voy a explicar cómo podemos interpretar estos modelos. Recordemos que cada uno de los coeficientes de regresión estimados de los predictores son las pendientes del modelo de regresión y su interpretación sería, si nosotros nos fijamos un predictor,
cualquiera que sea de nuestro interés, una variable. El resto de las variables se mantienen constantes y entonces nuestra variable respuesta va a variar tantas unidades como indica esa pendiente del predictor. Como ejemplo, en el caso de la primera ola, en el grupo 2 y 3, el grado promedio de escolaridad, aquí se los voy a enseñar. En el grupo 2 y 3, estos coeficientes de determinación nos dicen que si el grado promedio de escolaridad aumentara en una unidad, las defunciones disminuirían en 2.75% y 3.84% en estos grupos. Otro ejemplo, para que entiendan mejor, en algunos grupos, en las distintas olas de la pandemia, el porcentaje de la población ocupada con ingresos menores a 2 salarios mínimos. Este es el modelo de la primera ola y vemos que si aumentara en 1% este porcentaje de la población con ingresos mínimos, las defunciones aumentarían en este porcentaje en cada grupo poblacional. Otro ejemplo, si nos fijamos en el grupo 2 y 4, en el promedio de ocupantes por vivienda, nos dice que aumentaría en 3.76% y 3.52% las defunciones si aumenta este promedio de ocupantes. Entonces, pues esta es la manera de interpretar los modelos obtenidos. Perdón. Aquí podemos ver que nuestro R cuadrado, tanto nuestro R cuadrado como nuestros R cuadrado ajustados salen bajos. O sea, sale de 0.07, 0.12, 0.25. Y esto no significa que el modelo sea malo porque por nuestro estadístico F sabemos que el modelo es significativo, pero al ser un modelo construido con una base con datos reales, es muy difícil obtener un coeficiente de determinación alto. Pero se los voy a explicar mejor un poquito más adelante. Primero veamos nuestro modelo seleccionado. Elegimos el modelo del grupo 5 de la tercera ola para poder hacer una predicción. Se los explico rápidamente. En este modelo de este grupo, las variables significativas fueron el promedio de hijos nacidos vivos, el porcentaje de la población sin seguridad social, las personas de 60 años y más, y los que viven sin servicios básicos como el drenaje y agua entubada. En este modelo obtuvimos un R cuadrado de 0.2451. Y pues para verificar que sea un buen modelo, vamos a verificar los supuestos. Para verificar los supuestos se puede hacer por medio de los siguientes gráficos. En el gráfico de los residuales contra los valores ajustados, podemos verificar la homoscedasticidad y la independencia. Lo que tendríamos que observar es una dispersión de los puntos de forma aleatoria alrededor del cero. Y sin embargo vemos que esto no sucede, ya que la varianza va aumentando conforme pues, los valores ajustados van aumentando. Y en el gráfico cuantil se busca una distribución normal de los residuales y como podemos observar, se ajusta muy bien al principio, pero en la última cola se aleja. Y esta falta de normalidad y homoscedasticidad era de esperarse porque tenemos una muestra aleatoria, pero con valores reales de una sociedad donde sus condiciones socioeconómicas no están distribuidas homogéneamente. Y de hecho, en general es muy extraño que se dé la varianza constante en problemas reales.
aunque una forma de corregir estas inconsistencias es mediante la transformación de variables, pero se perdería la interpretación de cada una. Además, con este último gráfico de la distancia de Q, se tiene evidencia de que existen valores atípicos, que son las líneas sobresalientes. Y pues tratándose de una base de datos con valores reales, generalmente significa que son errores, es decir, que son valores mal tomados. Y es muy probable que esto sea la causa de que el gráfico de residuales no salga bien. Sin embargo, como dijimos al principio, el que no se cumplan del todo estos supuestos no nos afecta porque la estimación se hizo por el método de mínimos cuadrados, que solo nos pide linealidad. Ahora, para hacer la validación del modelo, con los datos que se obtuvieron podemos ver que el modelo sí es significativo a un nivel de confiabilidad del 5%, porque el p-value resultó menor a 0.01. Algo que me faltó mostrarles, esta columna representa la prueba de, bueno, si la variable es significativa o no, igual al mismo nivel de significancia que el estadístico F. Y pues el coeficiente de determinación, como vimos, resultó de 0.24, es decir, que el 24.5% de la variación de las defunciones por COVID-19 en el grupo poblacional más grande, que fue el grupo 5, se puede explicar con 5 de nuestras variables socioeconómicas, que son las que les expliqué: el promedio de hijos nacidos vivos, los que no tienen seguridad social, los de 60 años y más. Y pues esto con una diferencia de más o menos 4.8% de defunciones calculadas. Entonces, una vez que ya validamos nuestro modelo, podemos hacer nuestra predicción. Primero hay que considerar que este trabajo junto con la predicción se hizo en el transcurso de la pandemia, y como el modelo que tomamos fue del grupo 5 con datos de la tercera ola, la predicción se hizo para la cuarta ola, en ese momento que todavía no pasaba, solo para el grupo 5. Y obtuvimos lo siguiente: las líneas azules o marino representan el intervalo de confianza para la predicción. Las rosas representan los valores de la tercera ola que se usaron para nuestra predicción, y la predicción obtenida es la que se representa en azul turquesa. Y como vemos, la predicción sí cae dentro del intervalo y nos dice que las defunciones de la cuarta ola serán menores que las que hubo en la tercera. Esta predicción dice que sí, solo si las variables que impactan en nuestro modelo, el que tomamos para hacer la predicción, disminuyen, entonces se tendrán menores defunciones. Y es importante notar y recalcar que los tiempos no son comparables. O sea, los tiempos entre olas pasan muy rápidos a comparación del tiempo en que tardan en cambiar las condiciones socioeconómicas en una población. Ahora que ya pasó la cuarta ola, podemos constatar que efectivamente las defunciones fueron menos, pero el factor que determinó eso fue la vacunación. Si se pudieran modificar las condiciones socioeconómicas en ese lapso de tiempo, se podría constatar que esta predicción es real, y estas variables sí son determinantes en el riesgo de mortalidad. Pero bueno, y yo aquí les muestro solo la predicción para el modelo 5 del grupo 1, pero se pueden hacer las mismas predicciones para cada grupo. Y pues los resultados obtenidos se muestran en esta tabla. Se palomeó la variable solo si apareció en al menos 2 grupos en una misma ola. Como podemos ver, las variables más significativas que estuvieron presentes en las 3 olas fueron el grado promedio de estudios, el porcentaje de la población sin seguridad social, el porcentaje de la población con analfabetismo,
el porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada, el porcentaje de la población de 60 años y más, el porcentaje de la población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos y la población con obesidad. Por lo que podemos concluir que los factores socioeconómicos sí impactan el riesgo de fallecer por COVID-19, como por ejemplo, pues las variables que les acabo de comentar, pero no son determinantes como lo son las condiciones de salud que tiene o padece cada persona. Se identificó a los grupos poblacionales más afectados dependiendo su condición social y económica, encontrando que el grado promedio de estudios y, bueno, esta variable fue la más influyente y además está correlacionada con las demás variables socioeconómicas. La predicción con los factores socioeconómicos resultó correcta para la cuarta ola, a pesar del bajo coeficiente de determinación. Queda por determinar si alguna de las variables que resultaron significativas en los modelos realmente aumentaron o disminuyeron durante la cuarta ola para considerarlas como factores determinantes. Y la pandemia representa un problema muy complejo, ya que las condiciones entre cada ola fueron cambiando en el tiempo. Sin embargo, las condiciones socioeconómicas no cambian tan rápido, por lo cual es imprescindible enfocarnos en ellas para mejorar la situación en la que vive la población y tenga la capacidad de enfrentar cualquier adversidad. Y pues este fue mi trabajo de tesis. Espero que les haya quedado claro y si no, podemos ver sus dudas. Damos gracias a Vanessa por su exposición. Estuvo muy bonita, como que, y bueno, o sea, sobre todo que es un tema en la actualidad, ¿no? Y todavía sigue pues dando de qué hablar y este tema, así que pues, si alguien tiene alguna pregunta, puede realizarla. No, todo quedó muy claro. Soy muy buena exponiendo. ¿Alguna duda o algo que quieran preguntarle sobre su tesis o algo? Una pregunta, sí. Sí. Cuando se cuentan las defunciones, ¿se cuentan las causas por COVID o en general se cuentan todas las defunciones? ¿O si tiene causa? No, solo las defunciones. Por eso, ¿solo las de COVID? Solo las de COVID. Ok, gracias. No. Yo sí también tengo una pregunta. No sé si me distraje o no se mencionó, pero ¿de qué base de datos tomaste la información? Tomé 4 bases de datos para hacer este análisis. La primera fue la base de la pandemia, de donde sacó los registros de los casos positivos, las defunciones, las hospitalizaciones y todas esas variables relacionadas a la pandemia. También tomo la base del censo del INEGI, la del índice de marginación y la de la prevalencia de las enfermedades en México. Esas tres de inicio, esas últimas tres. ¿Y no trabajaste con la base de datos de la Secretaría de Salud? No, con la del Secretaría de Salud no. No, trabajé con la que encontré en la página oficial del gobierno. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, en ese caso, nuevamente muchas gracias, Vanessa, y les doy la palabra a Rocío. Ok, gracias. Bien, gracias, Vanessa. Muy interesante tu tema, como lo dijo Felipe, pues es un tema de actualidad y aquí pues vemos una vez más, ¿no? La aplicación de las matemáticas y sobre todo la formación que te dio la carrera para poder trabajar y desarrollar este análisis junto con tu asesor. Felicidades por tu trabajo
Se ve que es muy interesante y estuvo muy bonito. Entonces, a ver, ahora permítanme pues hacerles una pequeña invitación. Gracias, Vanessa. Aquí no sé qué estoy compartiendo. ¿Sí se ve? El flyer, sí. Así se ve el nuevo flyer. Gracias. Bueno, Sí. aquí los invitamos a que sigan participando, asistiendo a nuestro seminario de divulgación de tesis. La próxima plática la tenemos el jueves 5 de mayo, nuevamente a las 6 de la tarde. Aquí encontramos el ID del Zoom, y esta plática pues está a cargo de Alejandro Legazpi Serrano. Su tutora fue Alexandra Guzmán Velázquez y su tema de tesis se titula Un modelo matemático para la dinámica cardíaca. Entonces están cordialmente invitados a esta plática, y para aquellos que pues también ya se titularon o están en proceso de titulación y quieran participar también en este seminario, están cordialmente invitados. Aquí pues pueden recibir informes en este correo usagitsukino.mx@ciencias.unam.mx. Este es mi correo electrónico. Yo les doy la información que ustedes necesiten para poder agendarles una plática. Todos son bienvenidos para presentar su trabajo de tesis. Y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook. Aquí está el nombre del seminario, bueno, de la página de Facebook, Seminario de Divulgación de Tesis. Aquí pues o mejor dicho, publicamos las pláticas que están por presentarse, y también ahí les podemos dar información a través de mensajes personalizados. Tenemos nuestros videos de cada una de las pláticas, las subimos aquí en nuestra página en YouTube. Aquí nos pueden encontrar como Seminario Divulgación de Tesis. Aquí pues si hay alguna plática que les interese, pues pueden nuevamente volver a revivir ese momento de la plática. Tenemos varios temas interesantes, varios expositores que ya han pasado por este seminario. Entonces los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, y muchas gracias a todos por asistir. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en 15 días. Hasta luego. Gracias, Muchas Vanessa. gracias, hasta luego. No, gracias a ustedes.